¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo hablando nuevamente de esto que ha pasado con PlayStation, el cierre de las tiendas, iba a decir de los servidores de las tiendas de PSP, PS3, PS Vita, ¿vale? Y deciros pues nada, que he estado echando un ojillo al vídeo de nuestro amigo WiiWiki. Desde aquí, bueno, un saludito, y seguramente en el primer comentario fijado, si me acuerdo, pondré el vídeo de él para que lo vean, ya que habla más extenso, un vídeo muy pequeño, pero la verdad es que resume bastante lo que supuestamente ha pasado con el tema del cierre de las stores. Lo que a mí más me preocupa de esto que ha pasado realmente no es que Sony cierre, os lo resumo brevemente. Parece ser que Habib, ¿vale? Un desarrollador, Habib, vendió un exploit muy bueno, muy caro, ¿vale? Por el cual le pagaron un pastón, ¿vale? Además deja unos pantallazos y demás. Y que gracias a ese fallo que encontró, pues, o por culpa, mejor dicho, de ese fallo que encontró, pues Sony se vio obligado a cerrar todas las stores, porque dice que se han expuesto los ID, ¿vale? Los ID de usuario, contraseñas, etcétera, ¿vale? Que no se puede parchear y que no le ha quedado más remedio que eliminar lo que ha pasado, ¿vale? Eliminar el tema de las stores. Aún así, ya saben que podremos seguir descargando juegos siempre que lo hayas tenido comprado. Lo hemos visto en un vídeo de no hace muchos días. Pero a mí realmente aquí lo que me preocupa más es el tema de las futuras actualizaciones, ¿vale? Porque según nos cuenta de WiiWiki, ¿vale? Desde aquí nuevamente un saludo. Esto se va a ver afectado directamente en que vamos a recibir actualizaciones de los sistemas. Quizás sea pues o para limitar el acceso a las tiendas o para limitar cualquier tipo de acceso para que nadie pueda volver a hacer eso, ¿vale? Aunque el fallo no se puede tapar y han tenido que cerrar eso, imagino que sería un fallo que afectaba directamente a cuentas vinculadas con descargas y con compras, ¿vale? Pero a mí lo que me preocupa es el tema de las actualizaciones, porque seguramente si Sony realmente pasa lo que ha dicho nuestro amigo Manu, que actualice las consolas, pues seguramente el Gen en PS3 deje de funcionar y el supuesto Encore de PS Vita también dejaría de funcionar. Es lo que más nos preocupa a nosotros, porque el tema de juego lo tenemos. Yo es algo que no me preocupa para nada, porque si por lo que sea, ¿vale? El tema de los juegos no pudiéramos encontrar, porque las tiendas se cayeran, porque Sony decidiera de una vez quitar los links de los juegos, aunque han dicho que no, que vas a poder seguir descargando. Eso no me preocupa, porque nosotros siempre podemos tirar del método milenario. Además, yo tengo un vídeo que se llama método milenario, el cual bastaría con tú ir a cualquier página de internet, descargar tu copia de seguridad y a través de Multiman jugarlo. También tenemos DLC, actualizaciones, etcétera. Lo llevamos haciendo años, prácticamente desde que existe la liberación de la PS3 existe el método. Además era lo que se usaba, el método de Multiman. El tema de las tiendas vino mucho después. En PS Vita, ¿vale? Recuerdo que The Flow dijo que iba a liberar un nuevo método, ¿vale? No es lo que hemos visto en el directo del otro día, no. Un nuevo método que no tiene nada que ver con Encore, que te valdría para liberar las consolas todas, desde 360 hasta 373, ya que para 360, por ejemplo, ya saben, bastaría con ir a la página de Genkaku y poder liberar la consola, y en 365 hasta 373 pues necesitamos la burbuja Ashencore. Entonces yo quiero pensar que si sale una actualización el cual tapa, ¿vale? Tapa el Ashencore, tapa el pirateo de PS Vita, el de PS3, yo quiero pensar que van a sacar algo. Es lo que más me preocupa, independientemente del verdadero motivo por el cual cierre Sony, ya que a nosotros pues somos como hormiguitas, ¿vale? A nosotros pues ni nos van a dar explicaciones ni nada, lo van a cerrar y punto, ¿vale? Una empresa multimillonaria pues va a hacer lo que ellos crean mejor, ¿vale? Y les da prácticamente igual. También dice Manu que no van a cerrar la PS4 porque sería ya un escándalo enorme, ¿vale? El tema de la tienda. Así que no sé si se ha visto vulnerado todo ese contenido, todos esos ID de PS3, PS Vita, pues no sé, en PS4 no sé cómo lo van a hacer. Esperemos que no quiten nada, ¿vale? Entonces yo en este punto recomendar de verdad a todo el mundo que no actualice, que tenga mucho cuidado, porque te puede llegar una actualización que nadie te avise. Sé de mucha gente que la consola pues la tiene su hijo, su sobrino, quien sea, y claro, el chiquillo entra en la consola, le sale un mensaje de que hay una actualización y el chiquillo actualiza la consola. Lógicamente, si actualiza la consola y el gen no va a funcionar, pues
te quedas sin pirateo, sin liberación. Y además, para nada te vale ahora mismo estar actualizado cuando ya tampoco vas a poder comprar juegos, ¿vale? Ni si no puedes comprar juegos, no puedes descargar juegos, no puedes nada, pues tendrías una bonita consola pisapapeles de adorno, ¿vale? Con un menú de ondas de PlayStation, ¿vale? En PC Vita pasaría igual, aunque en PC Vita pues ya tenemos los métodos del spoofing a 373, el cual la consola, bueno, te avisa, bueno, puedes conectarte online y tienes que tener mucho cuidado también, ¿vale? No es que te avise, pero tienes que tener cuidado para que no actualice tu consola, ¿vale? Entonces, supuestamente, ¿vale? Según nos comentan, Javi vendió este pedazo de exploit, Sony no lo ha podido tapar, ¿vale? O sea, hemos visto imágenes, yo he visto imágenes del vídeo de Manu, y él habla de 1 millón de euros o 1 millón de dólares, o sea, daros cuenta a dónde ha llegado ese fallo, a dónde ha llegado ese error en PlayStation o esa vulnerabilidad para que Sony pague eso. Daros cuenta que Sony está pagando 10.000 dólares, que eso es calderilla, por ejemplo, a The Flow y otros desarrolladores, cuando descubren un exploit, el cual te habilita el modo desarrollador en PS4 y puedes jugar juegos piratas. Daros cuenta la magnitud de este pedazo de fallo para que le hayan pagado tanto. Además, el propio Avid se mofa, ¿vale? Hay fotos, se mofa de eso, de que los servidores van a cerrar. Él estuvo diciendo antes de tiempo, esto es culpa mía, y literalmente dice eso, dice, les he pegado una patada prácticamente en los huevos y además me han pagado. O sea, una pasada, chavales. Así que este vídeo, más que nada, aparte de explicarte un poco el por qué supuestamente ha sido el cierre de las stores, que no ha sido porque sea ya que es antiguo y no le van a dar soporte, supuestamente ha sido por el hackeo. Yo lo que vengo a avisaros es el tema de las actualizaciones. Tengan mucho cuidado porque se puede venir una actualización y no se den cuenta, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que juega online. Yo nunca me ha gustado jugar online con juegos piratas. Siempre he sido más de descargar el juego y jugarlo, pasarme el modo historia y después otro. Es más, ni siquiera DLC. Simplemente me he pasado el juego, el modo historia y a otro juego. Yo sé que hay mucha gente jugando online y tienen un alto riesgo de actualizar sin querer, ¿vale? Desde aquí, pues, todo el mundo que esté muy pendiente. Y como siempre, pediros de verdad que se suscriban, que le den like, que activen la campanita. En el momento que salgan noticias, actualizaciones, algo así rápido, yo estaré avisando, ¿vale? Para que no actualicen sus consolas ni nada. Así que nada, chavales, vamos a ver cómo acaba esto. Esperemos que esas actualizaciones no lleguen nunca, y si lleguen, pues espero avisar a todo el mundo para que no actualice y se quede como está, a la espera de nuevos hacks, nuevas liberaciones. Aunque realmente si sacaran, por ejemplo, una última versión, yo que sé, por ejemplo, la PS4 o 490, por ejemplo, por decirte un número, pues ya no van a sacar juegos para la 490, así que de nada te serviría actualizar porque no hay nada nuevo, ¿vale? Bastaría con... Si te va a influir en que no vas a poder jugar online, pero bueno, tampoco es, no sé yo, ¿vale? No sé yo si sopesa jugar online, que puedas actualizar a quedarte como está. Yo simplemente te aviso y nada, en el momento que haya noticias te estaré trayendo como ahora un vídeo, noticia, novedad o lo que sea. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Vamos a ver cómo acaba esto y adiós.